que afligen a un ser humano, sin duda la cefalea es el que ocurre más a menudo y compite con las dorsalgias como el motivo más frecuente para solicitar una consulta médica. Como son muchas las cefaleas que se deben a enfermedades médicas más que neurológicas, el problema recae con más frecuencia en el médico generalista. Pero como nosotros tenemos la oportunidad de tener en Rosario uno de los mayores exponentes en el tema, el doctor Lorenzo Gardela, que es quien nos visita esta noche. Lorenzo ha sido delegado de la Asociación Latinoamericana ante la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, vamos a tratar de que él nos explique. Anoche lo teníamos invitado, el corte en la radio nos impidió que, bueno, pudiéramos desarrollar este tema más profundamente. Lorenzo, es un gusto tenerte con nosotros y bueno. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, como siempre estoy muy agradecido de esta oportunidad que nos das para hablar de este tema que bueno, a mí me apasiona, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, a lo mejor necesitaríamos que vos nos dieras un pantallazo así, porque creo que la gente se entere de lo que son las cefaleas más frecuentes y después, viendo algunas razones, quedarnos con la migraña para poder desarrollarla con más tranquilidad, por ser un tema que duele más, que dura más, que es rebelde a muchas cosas. Y entonces, bueno, tratar de explicarle a la gente, claro, que sufre, qué es lo que se puede hacer. Claro. Sí, muy bien decís, terminar o analizar el tema migraña, porque la migraña o jaqueca, que es lo mismo, son sinónimos, es todo un complejo, un conjunto de síntomas y signos que algunos hasta hablan de que es realmente una enfermedad, ¿no es cierto? La migraña o jaqueca, que después podemos tocarla bien en detalle. Lo que a mí me gustaría aclarar al comienzo para la audiencia es que algunos términos, o sea, la cefalea es dolor de cabeza, porque muchos confunden esos términos, jaqueca, migraña, o cefalea por la presión, o por los nervios, o por las cervicales. Cefalea es cuando a mí me duele la cabeza, que es uno de los motivos, como vos bien decías, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la medicina. Y el primero, por supuesto, compartiéndolo con los mareos, en la neurología. O sea, los neurólogos recibimos mucha gente al comienzo cuyo motivo de consulta es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ahí está la habilidad, la sagacidad de nosotros los neurólogos de saber discriminar, de saber identificar el tipo de dolor de cabeza que esa persona tiene. Que puede ser una migraña, pero hay muchísima cantidad de tipos o dolores de cabeza de otros orígenes y por lo tanto de distintos tratamientos, evidentemente. Por eso es que nace un poco la especialidad nuestra, que hacemos solo y exclusivamente cefaleas, porque la cefalea es muy frecuente, es incapacitante realmente. Sé que mucha gente en la audiencia sabrá y estará sufriendo dolores de cabeza o ha sufrido dolores de cabeza y saben lo incapacitante que es, cómo ese dolor de cabeza la dificulta en su vida cotidiana. Y lo tercero que siempre hacemos hincapié es que hay soluciones. Los que nos dedicamos a este tema ofrecemos al paciente muchas soluciones, y remarco la palabra soluciones. A lo mejor no es una curación, realmente es darle una posibilidad de vivir una vida más adecuada. O sea, el individuo probablemente será un jaquecoso toda su vida, una persona que tiene facilidad para tener dolores de cabeza. Entonces lo que nosotros le ofrecemos no va a ser jamás, sería mentirles, que nunca van a tener un dolor de cabeza más en su vida. Que el resultado positivo de nuestros tratamientos es lograr que el enfermo sufra un dolor de cabeza cada tanto, que lo maneje, que tenga algún medicamento a mano como para manejarlo en el momento, y que le permita eso vivir una vida adecuada. O sea, que viva una vida confortable a pesar de su dolor de cabeza. Como decimos que el asmático tampoco se cura, pero con su aerosol se maneja, o el diabético con su insulina. La persona que le duele la cabeza, le va a doler la cabeza en su vida, pero
que sea más esporádico y manejable, es la palabra que a nosotros nos gusta. Eso. Mirando la cefalea más frecuente, porque no son las jaquecas las más frecuentes, pero de los dolores de cabeza, ¿cuál es el factor más común con los cuales se encuentra sin ser una migraña? Claro, y por esa razón es que nosotros hablamos de dos tipos de dolor de cabeza, bien claritos. Uno son los que se llaman cefaleas secundarias, o sea, a mí me duele la cabeza en forma secundaria, o sea, debido a otra causa que no tiene nada que ver con el cerebro, a lo mejor. Secundaria puede ser un dolor de cabeza por una anemia, por una hipertensión arterial, por una uremia, por un enfermo insuficiente renal y algunas otras causas también cerebrales, pero que no entran dentro de la categoría de las jaquecas, o sea, un tumor en cerebral, por ejemplo, una meningitis, podrá producir dolor de cabeza, pero es claro, el origen no es la cabeza, es el tumor, es la meningitis. Curada la meningitis, curado el dolor de cabeza. Esas son las cefaleas que nosotros decimos secundarias a una ingestión de drogas, a una ingestión de medicamentos, a ingestiones, a una dieta no adecuada. O sea, hay muchas causas que gatillan, que son detonantes de los dolores de cabeza. Ahora, de esos dolores de cabeza. Lorenzo, habida cuenta que la medicina trata tantas cosas, ¿en qué medida los diferentes medicamentos que toma el paciente, llámese para la hipertensión, para la gastritis, para las cosas más frecuentes, en qué medida algunos de estos medicamentos pueden producir cefaleas? Sí, por supuesto, es todo un capítulo muy importante donde uno tiene que, por eso en el interrogatorio, en la charla con el paciente hay que discriminarlo bien, hay que examinarlo bien, hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos y otras cosas, ¿no es cierto? Como decíamos, los alimentos, muchos de los elementos que la persona puede ingerir puede desencadenar o puede motivar un dolor de cabeza. Que esos son los secundarios a esos elementos, porque después están los dolores de cabeza que decimos primarios, donde el paciente no tiene nada. El paciente lo podemos revisar desde el punto de vista clínico, le podemos revisar desde el punto de vista neurológico, le podemos pedir resonancia magnética, tomografía, lo vamos a examinar de punta a punta y no le encontramos absolutamente nada físico. Esos son los dolores de la cabeza primarios, dentro de que nosotros decimos primarios o benignos, por otro lado, que son los dolores de cabeza que no dependen de ningún problema cerebral. Y ahí está, por supuesto, la jaqueca o migraña, que decíamos antes, y el otro gran grupo de dolores de cabeza que también comparte con la migraña y probablemente es más frecuente, es lo que llamamos la cefalea de tipo tensional. O sea, la migraña es producto de arterias dilatadas y inflamadas. En cambio, la cefalea tensional, como su nombre lo dice, contracturas de músculos, está todo relacionado con malas posturas, con los problemas cervicales y fundamentalmente con el monstruo del estrés, o sea, donde está jugando un papel importantísimo el estrés. Entonces esos son los dos grupos más importantes que nosotros tenemos bien discriminados y cada uno tiene su tratamiento totalmente diferente. Ahora, según la estadística, el 85% de las cefaleas son tensionales. Sí. La visión, la ingesta de algunos alimentos, sí. ¿Qué porcentaje tienen en todas estas cosas que la gente se queda a veces con la duda si un alimento es el generador, si en realidad es la tensión de un día agitado de trabajar y de volver a su casa, una sociedad que vive en crispación permanente? ¿Hasta dónde eso se refleja en los dolores de cabeza? Es claro, el problema sería el siguiente: el paciente tiene facilidad para tener dolores de cabeza. O sea, hay gente que nace constitucionalmente, genéticamente, a veces hereditario, tiene facilidad para tener dolores de cabeza. ¿Cuáles son los gatillos, le decimos nosotros? ¿Cuáles son los detonantes, los desencadenantes? Y ahí entra el juego de todo lo que vos decís. Alimentos, por supuesto, hay de los más variados. Hay gente que le duele la cabeza cuando come comida china, por ejemplo, porque tiene una sustancia que se llama glutamato monosódico, que genera en algunas personas, por supuesto, dolores de cabeza.
algunos quesos que tienen tiramina, algunos vinos, especialmente vino tinto, hay algunos edulcorantes que tienen aspartame, la cerveza, hay innumerable cantidad de detonantes. Entonces al paciente hay que instruirlo para que identifique el detonante y lo suprima, porque no existe más, y eso también quiero que quede aclarado, porque eso sí es una cosa muy popular, difundida por todo el mundo, la famosa dieta del jaquecoso. El pobre jaquecoso, como a un jaquecoso le duele la cabeza por el vino, otro por el frito, el otro por la milanesa y el otro por el huevo frito, conclusión, hasta hace no muchos años, y todavía está bastante popularizada, la dieta del jaquecoso. Entonces el pobre jaquecoso se la pasa comiendo lechuga todo el día, y no es así. Nosotros lo primero que hacemos, la primera consulta, es le damos una planilla donde identifique el detonante. Y así detonantes, por supuesto, como son los alimentos, están medicamentos, están situaciones de estrés, el ejercicio, bueno, por supuesto los problemas visuales, o sea, hay una innumerable cantidad de detonantes, pero que son personales. Eso me gustaría que quede aclarado. Cada uno tiene el suyo, no todos lo mismo. Bueno, 2 segundos, hay una tanda publicitaria y volvemos. Espacio publicitario. Lorenzo, vos decías que la Organización Mundial de la Salud había hecho un mapeo de lo que eran las cefaleas. Sí, algo muy interesante, muy lindo, que organizó ya hace unos años y ahora se cristalizó y se fue publicado, ¿no es cierto?, en todos los medios. La Organización Mundial de la Salud hizo lo que se llama un mapeo, o sea, un chequeo, un estudio estadístico fundamentalmente de toda la distribución de este problema, ¿no es cierto?, de las cefaleas a nivel de todas las regiones del mundo, donde saca porcentajes, saca números y propone a todos los países del mundo, incluidos nosotros, obviamente, propone hacer campañas de difusión, campañas de concientización, le llaman ellos, concientización, o sea, crear conciencia en la población, no solo en la población general, sino también, desgraciadamente, en la población médica, que está bastante poco informada de este tema. Ese mapeo se publicó, ¿no es cierto?, hace no mucho tiempo, y fue difundido en todos los medios importantes de comunicación, y no solo analiza la frecuencia, la prevalencia, la incidencia de los dolores de cabeza en las distintas regiones del mundo, sino que algo que nos pareció lo más interesante para difundir, que es sobre un chequeo de la automedicación en cefalea, como que es una de las patologías que más induce automedicación. Todos conocemos, desgraciadamente, la audiencia debe conocer los distintos medicamentos que se venden hasta en los kioscos, o sea, la automedicación en cefalea es una cosa totalmente difundida. Medicamentos que se venden sin receta, medicamentos que se venden en kioscos, medicamentos que encima son baratos, y medicamentos que, según estos estudios, ha provocado esa automedicación provoca automáticamente una sobremedicación, o sea, cada vez más, y una dependencia. Ya se establece como una especie de dependencia física y dependencia psíquica, como una suerte de drogadicción. Porque estos medicamentos producen un efecto rebote. El efecto rebote significa que cada vez que tomo, automáticamente es un círculo vicioso que va aumentando mi necesidad para seguir tomando más y más y más. Entonces esas intoxicaciones, ese efecto rebote, hay que frenarlo de alguna forma. Es por eso que esta campaña que comienza a hacerse es esa campaña, como yo decía, de difusión y concientización de la población, es primero hacer, contar todo esto en los medios. Esto que estamos haciendo en este momento se considera que es un granito de arena en la difusión ante toda la audiencia de que evidentemente, cuando una persona le duele la cabeza de una forma importante, de una forma relevante, en una forma que no lo pueda manejar y que le impida su manejo en la vida cotidiana, debe consultar al médico. Por supuesto, el médico clínico es
el primer profesional que la gente tiene que consultar, o si no, por supuesto, neurólogos, o bueno, estamos después los especialistas, pero a lo mejor eso está reservado a casos un poco más complicados y más difíciles. Pero un médico clínico, un médico neurólogo general, obviamente tiene que poder manejar, tiene que saber manejar un dolor de cabeza de algún tipo, investigar un poco, interrogar, pedir algunos estudios y si encuentra alguna patología importante saberla derivar. O sea, si encuentra que tiene un problema cervical lo mandarán al traumatólogo, o un problema de un tumor cerebral lo mandarán al neurocirujano, o un problema de la vista lo mandará al oculista, o una otitis lo mandarán al otorrinolaringólogo, o una sinusitis. Entonces la idea es consultar al médico concretamente, y no consultar todos. La idea concreta es consultar, la palabra me gusta mucho, manejable. Cuando el dolor de cabeza no es manejable, o sea, yo puedo manejarlo con algún analgésico, pero cuando ya no es manejable y ya interfiere en la vida cotidiana, donde yo ya por culpa del dolor de cabeza tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis amigos, tengo problemas con mis hijos, el docente no puede dar una clase porque porque le duele la cabeza, o voy a una reunión y me tengo que ir porque no puedo tomar una copita de champán, o el estudiante que no puede estudiar, ahí entonces hay que consultar al médico. Porque la cabeza dicen que le duele, hay estadística que le duele al 95% de la gente. Alguna vez han tenido cefaleas, pero no por eso tienen que ir todos a un médico. Pero esos otros sí, los que ven dificultad a su vida cotidiana, los que no pueden planear sus cosas. Ahora, Lorenzo, también tenemos que entender que el que sufre un dolor de cabeza y está con el dolor, lo primero que recurre es al farmacéutico, no recurre al médico. Ahora, ahí está el problema. Claro, el farmacéutico es lo que uno escucha. El farmacéutico dice, y no van a ir todos al médico. Pero, ¿en qué medida el farmacéutico puede decirle a un paciente que en realidad su dolor de cabeza es un dolor inocuo, sin consecuencias? ¿Cómo lo valora? Claro, el farmacéutico es un profesional, punto uno. Yo te cuento personalmente lo que yo he hecho desde hace 10 años fácil. Hace 10 años, no sé, 8, 9, 10 años, nos relacionamos con el Colegio de Farmacéuticos. Te hablo de la cosa local, que es lo que habría que hacer, me parece. Relacionado con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que tiene dos circunscripciones, nos conectamos y organizamos charlas para farmacéuticos. Y así hacemos charlas anuales, que son muy buenas, a través del Colegio de Farmacéuticos, del grupo de docencia e investigación que tiene el Colegio de Farmacéuticos, y rigurosamente, una vez cada año o 2 años, hacemos una charla para los farmacéuticos acá de Rosario. Y hemos ido a todo el interior del país, hemos recorrido haciendo charlas en Cañada de Gómez, en San Lorenzo, no recuerdo, en Firmat, bueno, todas las poblaciones vecinas que tienen una buena cantidad de farmacéuticos, los reuníamos y le hacíamos una charla para ellos. O sea, ellos son el lugar clave, el lugar donde el paciente recurre permanentemente, no tiene que ir al médico, entonces no paga la consulta, entonces va el farmacéutico a buscar un asesoramiento. Entonces el farmacéutico, si bien no puede recetar una medicación, debe orientar. Nosotros le damos charlas a ellos para que ellos sepan orientar al paciente que viene a pedir un medicamento sin receta concretamente. Si viene con receta se le vende, obviamente, pero busca asesoramiento. En general el farmacéutico es una persona del barrio, que hay mucha confianza, que le fía el medicamento, que pagámelo mañana, que trae... O sea que hay una suerte de confianza con la población general. Entonces nosotros, como te digo, hacemos charlas para la población, hacemos charlas para los médicos, pero también hacemos charlas para los farmacéuticos. El farmacéutico es el pivot, el lugar donde se mueve muchísimo esto de la automedicación y del efecto que decíamos recién, el rebote. Es un lugar clave el farmacéutico. Por eso lo hacemos fehacientemente. Lo que pasa es que uno, a través de la experiencia, ha visto que el farmacéutico conocido y todo, a veces expende aspirina en alta dosis a un paciente, porque el paciente va y lo compra. Obviamente. Vos me dirás, bueno, aspirina se compraba en cualquier lado, pero las dosis de aspirina que he visto tomar algún paciente que ha llegado a mi consultorio era terrible. Y
adictivas. Una embarazada no puede tomar aspirina, así de fácil. Una embarazada. Ya está Alfredo Santucho con las noticias y volvemos. Bueno, nos sigue acompañando el doctor Lorenzo Cardela, nuestro prestigioso neurólogo y experto en migrañas y cefaleas. Lorenzo, aprovechemos para abordar la migraña con todas las implicancias que eso tiene. Como migraña. Bueno, nosotros decimos que dentro de los que hacemos cefalea, la migraña es la vedette, digamos, donde está la mayor cantidad posible de tratar de darle la solución a la gente, porque realmente es una cosa muy intensa, muy importante. De las cefaleas, el 30 o 40% de los dolores de cabeza corresponden a la migraña. La migraña es algo, migraña o jaqueca es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Dentro de ellas, el 70%, alrededor del 70% son mujeres, el 30% son hombres. ¿Por qué? Y porque está muy relacionado con las idas y vueltas de las hormonas femeninas. La migraña en general tiene su carga hereditaria. Ya se ha identificado algún daño en un cromosoma, el cromosoma 19, que tiene una pequeña fallita que es la que determina algunos tipos de migraña. O sea que se sigue investigando y está prácticamente demostrado que hay algo hereditario, algo genético que está en estudios. Bien, la migraña es bastante característica cuando se presenta en una forma clara, pura. La migraña es un dolor de la mitad de la cabeza. La mitad de la cabeza duele, detrás del ojo fundamentalmente, puede ser de un lado, puede ser del otro, o en algunos pacientes, lo que es más frecuente, cambia una vez de un lado, otra vez del otro. Es un dolor que pulsa, se siente como el corazón latiendo, el corazón late, el paciente siente como que le explota la cabeza porque es un dolor muy, pero muy intenso. Es tan intenso que el enfermo tiende a irse a la cama, tiende a irse a oscuras porque le molestan las luces fuertes, tiende a que estar totalmente en silencio porque también le molestan los sonidos fuertes, y muchas veces también hasta los olores fuertes también pueden llegar a molestar al enfermo. O sea, que el paciente que se tira a la cama, apáguenme todas las luces, no hable nadie, apaguen el televisor, apaguen los equipos de música, porque eso me aumenta el dolor. Ese paciente prácticamente no puede hacer actividad física en ese momento, o sea, actividad física moderada, subir una escalera le aumenta el dolor de cabeza, hacer un pequeño trote, correr, también le aumenta el dolor de cabeza. Y concluye este contexto de este conjunto de síntomas, la náusea y el vómito. O sea, el enfermo en general termina con náuseas o con vómitos. O sea, todo este complejo, todo esto son lo que nosotros llamamos los criterios diagnósticos de migraña. O sea, cuando el paciente cumple con todas estas condiciones, nosotros decimos que es migraña, siempre y cuando no tenga ningún elemento, como decíamos antes, que me haga pensar en otra cosa, o sea, con estudios normales, con una revisación neurológica normal, o sea, que no tenga nada físico, obviamente. Le duele la cabeza tipo migraña. En el 20 o 30% de los casos, este dolor está precedido 15, 20 minutos antes, media hora antes, por algunos fenómenos distintos que se llaman el aura. El aura, nosotros llamamos el aura a unos fenómenos que no tienen, fenómenos neurológicos, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con el dolor. El paciente puede empezar a ver lucecitas, ve destellos luminosos en su campo visual, o puede quedar parcialmente, el campo visual puede quedar parcialmente anulado, o unas manchas brillosas o de colores en los ojos, en cualquiera de los campos visuales. A veces puede quedar ciego de un ojo un rato. Puede presentar eso, o puede presentar también el déficit en el manejo de una mano, disminución de fuerzas en un brazo, en una pierna, o también un trastorno en el habla. Son pacientes entonces que en algunos momentos notan que hablan mal, que no les salen los conceptos, que no les salen las palabras, y por culpa de sus problemas visuales no pueden leer, se les mezclan los renglones. A todos esos síntomas nosotros le damos el nombre de aura. Aura visual, aura hemipléjica, aura hemiparética, aura disártrica de las palabras. Ese fenómeno puede durar 10, 15, 20 minutos, desaparece totalmente, y a los minutos comienza el dolor.
Por eso, muchísimas veces estos enfermos lo adjudican esto a un problema visual. Entonces el oculista, nosotros damos charlas inclusive muy importantes en los colegios y las asociaciones de oftalmólogos, para que sepan identificar un aura, porque el paciente va primero al oculista, piensa que esto es algo de los ojos, por supuesto, porque el dolor viene después y no lo considera. Entonces el oculista tiene que ser muy sagaz para darse cuenta de que esto es un aura migrañosa y bueno, remitirla al neurólogo. Ese es el concepto del todo el complejo sintomático de la persona migrañosa. Ahora, ¿hay síntomas premonitorios? Es decir, que antes de que aparezca el aura puedan hacerle suponer a alguien que va a aparecer una crisis. Sí, las personas que ya son cancheros, que ya las tienen muy sabidas, ya se dice que el día anterior el paciente está distinto, está raro, se siente diferente, no tiene apetito, o está deprimido, tiene tendencia al sueño, está raro, el paciente lo define como que ya se la ve venir, como que le va a venir al día siguiente. Por eso la migraña se compone por varias fases. La primera fase es ese anuncio previo, después viene el aura, después viene el silencio, después viene el dolor y después también viene como una resaca, diríamos también, ¿no es cierto? 24, 48 horas de que el enfermo está diferente, está como abatido, como haber sufrido mucho cansancio, que es la secuela, digamos, de toda esta historia. Ahora, ¿cuánto tiempo dura una crisis de una jaqueca? Claro, por eso, en general, la jaqueca tiene que durar desde 4 horas hasta 72 horas. Ojo, eso también es importante aclararlo. De 4 a 72, especialmente el límite superior. O sea, si a mí me dicen que tuve una jaqueca una semana entera, no puede ser jaqueca. Eso es cefalea de las otras, las tensionales, por contracturas, etcétera. El paciente así, el libro está bien establecido en los criterios diagnósticos de la Sociedad de Cefaleas Internacional. Debe durar hasta 3 días, nada más, 72 horas. Si dura más, ya quiere decir que no es jaqueca, es otra cosa. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente, obviamente. Ahora, el hecho de que dure 3 días, o que dure más, no puede estar la jaqueca vincularse también con lo que puede quedar posteriormente. A lo mejor el dolor disminuye, no es tan intenso, y a veces poder quedar como una secuela de la tensión que ha generado. Claro, por supuesto. Estoy hablando, claro, que con los métodos de diagnóstico y de tratamiento ahora es muy raro que una jaqueca dure 72 horas, porque enseguida si el paciente va al médico y por lo menos un analgésico antiinflamatorio fuerte o endovenoso, un suero, etcétera, se lo van a hacer pasar al dolor. Nosotros hablaríamos en el caso de que no tuviera asistencia médica que dure 72 horas. Es raro eso, o sea, es muy difícil que ocurra eso, como migraña o jaqueca. Entonces la migraña, como decíamos, tiene su tratamiento específico. Los tratamientos se dividen en 3 aspectos y es un tratamiento como nosotros decimos que es un programa de tratamiento. Primero, medicamentos para el día del dolor, para calmar el dolor ese día, calmantes de tipo de vía oral, supositorios, inyectables, endovenosos, voy a una urgencia, una emergencia. Hay que calmar el dolor ese día, el primer paso que nosotros le damos. El segundo son medicamentos preventivos, que decimos, profilácticos, o sea, que van a ir a la causa, que van a ir a tratar de ver si se puede solucionar la contractura muscular, si se puede solucionar la vasodilatación, la inflamación. Y ahí hay toda una suerte de medicamentos preventivos. Y ahí hay pastillas, hay también algunos inyectables. Ahora está de moda el Botox, que también se puede hablar un poquito. El Botox está autorizado hoy por la Federación de Administración de Drogas de Estados Unidos. Hace muy poco se autorizó la utilización del famoso Botox, que es la toxina botulínica, por supuesto, que se utilizaba en cirugía plástica. Se utiliza también ahora como preventivo de la migraña. Lo que pasa es que es un tratamiento muy caro y dura nada más que 4, 5, 6 meses, pero se puede renovar obviamente. Y después medicamentos convencionales, que hay muchísima cantidad de pastillas. La cantidad de dosis que se aplica del Botox es similar a lo que se aplica en... No, es muy poquito y es una aplicación intradérmica, o sea, bien en la piel.
y no tiene, y nos gusta aclarar esto porque la gente piensa que no tiene efecto sobre el músculo, o sea, no es que sea un relajante, que no actúa acá como relajante muscular, que si actúa en una cicatriz, no sé cómo es el mecanismo exacto, pero el mecanismo del Botox no se sabe bien qué es, pero actúa a nivel central, o sea, la toxina botulínica entra por los axones, entra por los nervios y va a los centros cerebrales, o sea, es otro, no tiene nada que ver con lo que hacen los cirujanos plásticos. Obviamente que si le inyecto en los mismos puntos, porque se aplica en la región frontal, si se lo aplican allí, también le puede solucionar el dolor y le puede también disminuir la arruga de la piel. ¿Se aplica nada más que en la región frontal o en varios lugares más? En algunos lugares, fundamentalmente son 9 inyecciones en la región frontal, pero en algunos sitios se hace en otros lados. Está todo muy en veremos, recién está, pero nos gusta difundirlo en los medios de comunicación porque puede estar las noticias muy tergiversadas. A nosotros, concretamente, a mí, vienen personas que me dicen, quiero el Botox. No, vamos a tratar, aparte es una de las medidas terapéuticas. Primero hay que agotar todas las otras que son valederas desde hace años y que están reconfirmadas y que no tiene más experiencia, digamos. Eso es lo que uno, a no ser que la persona quiera sacarse las arrugas, obviamente. Ahora, es cierto que muchos pacientes han hecho casi adicciones a determinados tipos de medicamentos para calmar la migraña. Sí, por supuesto. Sí, especialmente los compuestos que tienen ergotamina. La ergotamina produce adicción, rebote, etcétera. Y después, para terminar con el tratamiento, bueno, el tratamiento, como decíamos, medicamentos para el momento del dolor, medicamentos preventivos, incluido el Botox, y después las medidas terapéuticas no medicamentosas. Yo soy muy creyente que está todo lo otro dando vuelta: actividad física, corrección de la dieta, adecuación de las horas de sueño, kinesiología, todo lo que sea actividad física, por supuesto, hasta considerar las medicinas orientales, ¿no es cierto?, de las medicinas que ya no son alternativas, son complementarias, desde acupuntura hasta tai chi, hasta yoga, por supuesto. O sea, todo eso está demostrado que produce algo que yo soy muy creyente y yo diría hasta fanático del tema de endorfinas. Todo eso genera endorfinas. Modificar el estrés, tomarse su tiempo, disminuir un poco las actividades que nos llevan a toda esta angustia que estamos viviendo permanentemente, las ansias de ganar plata, las ansias de trabajo, entonces todo eso, delegar funciones. El migrañoso en general es la persona obsesiva típica, vos como psiquiatra lo sabrás, es el obsesivo típico, el que tiene que salir todo bien, el que es prolijo, puntual, prolijo en su vestimenta, y esa persona, por su autoexigencia, desencadena la migraña, no tenemos ninguna duda. La personalidad obsesiva es al revés. El migrañoso tiene en general personalidad obsesiva. Entonces todo eso de delegar funciones, de tomarse su tiempo, de levantarse un poco más tarde, disfrutar de otras cosas de la vida, genera las famosas endorfinas. Endo quiere decir adentro, orfina es morfina. Tenemos nuestra propia morfina, hay que aprovecharla. Si no la aprovechamos, y esa es la forma de aprovecharla. ¿Vos pensás que dado la época que vivimos, donde el estrés está al orden del día desde distintos puntos de vista, ha aumentado la cantidad de pacientes migrañosos? Eso realmente no lo sé, no sé decirte, realmente no lo sé, lo pienso que sí, pero no es demostrable, porque no hay estudios estadísticos así fehacientes en ese sentido, porque el estrés es poco medible. Hay test de estrés, un montón de cosas, pero no te sé decir, pero pienso que sí, aunque por lo menos ha ayudado a todo esto. Claro, también hay que pensar de que no sé si todos los migrañosos van a parar a los neurólogos, porque muchos de los migrañosos son tratados por los clínicos. Por supuesto, sí, seguro. Por supuesto. Lo cual no siempre se utilizan los métodos más modernos, más adecuados, porque claro, el clínico en general le dan el analgésico, antiinflamatorio, vas a hacer gimnasia. La kinesiología, por ejemplo, es importantísima acá, juega un papel fundamental. También con las endorfinas, todo lo que sea masoterapia,
El masaje genera endorfina, está clarito. La actividad física. Pero ojo, la actividad física nos gusta aclarar que la actividad física tiene que ser moderada, recreativa, no la actividad física competitiva, y regular y permanente. Tampoco el famoso partido de fútbol domingo soltero contra casado, eso no sirve para nada, porque es una hora que todo el mundo se mata corriendo, por supuesto no hace precalentamiento, no hace elongación, todas esas cosas implican que no se generan endorfinas en ese momento. Ahora, ¿en qué etapa de la vida aparecen? ¿La migraña? Sí, la migraña en general es del adulto joven, en general, pero suele aparecer muy frecuentemente y por eso la migraña es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. La migraña que sufren las mujeres empieza a aparecer en la menarca, o sea, con las primeras menstruaciones las chiquitas comienzan a sufrir dolores de cabeza, y esas chicas que van a ser migrañosas después, ¿no? Ahora, ¿siguen toda la vida o van disminuyendo en intensidad? ¿Pueden tender a desaparecer o no? Todas las cefaleas, inclusive las migrañas, tienden a desaparecer con la edad. Es muy raro, ¿no es cierto?, el dolor de cabeza del 70 o 65 para arriba, y menos aparecer en ese momento. Al contrario, cuando una persona, hombre o mujer, a los 65 años empieza con dolor de cabeza, primer diagnóstico, tumor cerebral. O sea, no una migraña, no es broma eso. Empieza a esa altura. Pero si no, tiende a desaparecer con la edad. Pero en la mujer, ya que es más frecuente en la mujer, cabe decir la evolución que tiene en la mujer la migraña, que es muy curiosa y depende de las idas y vueltas de las hormonas femeninas. ¿Qué quiere decir? Como decíamos recién, empieza en la menarca. Muy frecuentemente les duele durante el periodo menstrual. Eso se llama migraña menstrual. El 70% de las mujeres no le duele en los dos últimos trimestres del embarazo. ¿Por qué? Porque ahí la mujer se llena de estrógenos para trabajar sobre la placenta, etcétera, etcétera, y los estrógenos son realmente especie de analgésicos. Entonces allí la mujer le duele mucho menos en el embarazo. Tanto es así que cuando nosotros hacemos un interrogatorio y le decimos, ¿a usted le dolió en el embarazo y nos dice que no, prácticamente es un sello de decir migraña. Y después en la menopausia en general desaparecen. Ese es más o menos el ciclo. Lorenzo, ¿qué incidencia tiene, dado que las mujeres usan anticonceptivos? El tema del anticonceptivo, claro, es muy... todo el mundo te lo pregunta. Hoy el anticonceptivo no es no está para nada aceptado como generador de dolores de cabeza. Cuando se usaban los anticonceptivos de regímenes discontinuos, que las mujeres tomaban 2 meses sí y 1 mes no, ahí dolía la cabeza. Porque lo que produce el dolor de cabeza no es tanto las hormonas, sino los bruscos cambios en los niveles hormonales. Por eso la menstruación duele, porque caen los estrógenos en forma brusca el día número 28. Entonces esa es la idea general. El ciclo de las hormonas, más que la estabilidad de las hormonas. El hombre, ¿hasta dónde sufre la migraña? El hombre sufre mucho menos la migraña que la mujer. Se dice que un 20 o 30%. No es poco. No, pero no es poco. Pero un 20 o 30% para el hombre, y para la mujer es más extraña, es más rara. El hombre sufre más una enfermedad que a lo mejor el tiempo no nos da, pero me gustaría nombrarla nomás porque la gente lo repite o le lee en internet. El hombre sufre de 9 a 1, o sea, casi todos son hombres, lo que se llama la enfermedad de Horton. La enfermedad de Horton o cefalea en racimo, que es una cefalea que duele la mitad y que tiene la gran característica que es cíclica, duele un día, duele 2 días, 3 días, después duele el año que viene, por las etapas estacionales. Y la gran diferencia es que cuando le duele al paciente, le llora el ojo, se le cae el párpado, se le tapa la nariz, se le pone colorado ese ojo, el que duele. En la migraña no pasa nada en el ojo. Entonces cuando viene un hombre con esas características, le duele muchísimo, fortísimo, uno de los peores dolores, y que tiene que soportar un ser humano, y nos cuenta que en ese momento nota que el ojo se cayó y que le lagrimea la nariz y el ojo,
chau, hay un diagnóstico de enfermedad de Horton. Lo menciono porque es rara, pero existe. Y la gente se confunde mucho con eso. Lorenzo, ya se Bien. voló la hora. Me imagino. Lamentablemente, bueno, te vamos a volver a invitar, no cabe duda Sí, que siempre. muy gustoso, Barney. Me encanta. Porque anoche que íbamos a hacer el programa de 2 días, bueno, lo cortó la eventualidad. Te agradecemos mucho la deferencia. Pisé el escalón y se produjo el cortocircuito. Sí. Ya sé que soy yo. Te agradecemos mucho No, por favor. y muchas gracias por haber compartido el espacio. Gracias a vos. Muy bien, buenas noches.